Este 10 de septiembre de 2025 no es, o al menos no debería ser, una fecha más en nuestro calendario. Estamos hablando nada más y nada menos que de un hecho que no solamente sacudió a la opinión pública, sino que nos debería dejar una o más de una lección. A través de este podcast queremos no solamente expresar nuestras condolencias hacia la familia y allegados de Charlie Kirk, sino también, en memoria de él, expresar unas palabras que nos deberían llevar a la reflexión. Quédate porque esto es La Voz de la Palabra. El 14 de octubre del año 1993 nacía Charlie Kirk, quien a los 18 años fundó la organización sin fines de lucro llamada Turning Point USA. Esta organización, lejos de lo que trataban de transmitir los medios, sobre lo cual hablaremos más tarde, lo que buscaba era dar una suerte de contención a los alumnos de las diferentes universidades de los Estados Unidos que mantenían y sostenían valores cristianos, valores conservadores, ante el avasallante adoctrinamiento dentro de las universidades por parte de sectores progresistas, no solamente mediante alumnos, sino también mediante profesores que, lejos de dedicarse exclusivamente a la instrucción académica, utilizaban a esta última como una suerte de pantalla para tratar de imponer ideologías progresistas como la ideología de género, el feminismo, el aborto, entre muchas otras cosas. Y teniendo en cuenta de que en calidad de profesores podían inclusive hasta darse el lujo de desaprobar a alumnos que no comulguen con sus ideas, es que esta organización fue fundada. Obviamente nada que ver con lo que decían los medios, porque dicho sea de paso, y ya creo que a estas alturas debería quedar más que claro, y que obviamente se cae de maduro, la repercusión que tuvo el asesinato de Charlie Kirk fue tan grande que a los medios no les quedó otra que tener que hablar al respecto y hacer una pequeña mención acerca de quién era Charlie Kirk. Pero lamentablemente lo hicieron de forma muy sutil y hasta inclusive también de forma muy mentirosa, obviamente poniéndole primeramente algunos apelativos, trumpista, pro-Trump, quien ayudó y quien fue la pieza clave para que Trump gane las elecciones en 2024, pero armas también, como si todos estos apelativos, es decir, activista de derecha, pro-armas, pro-Trump, etc., fuesen en sí una suerte de evidencias, por decirlo así, que justifiquen su asesinato. Es decir, bueno, a él lo mataron porque él era pro-Trump, él era pro-armas, era de derecha, pero que por otro lado también cuando se habló acerca de la organización Turning Point USA, se la tildó como que era una suerte de célula que se infiltraba en las universidades para identificar a los profesores que tenían ideas progresistas, para denunciarlos, para hacer una suerte de cacería de brujas, como si ahora de repente el wokismo progresista, que ha propagado su mensaje de forma tan invasiva a través de los medios, a través de las películas, series, etcétera, fuesen las pobres víctimas. Porque pretender a estas alturas que la izquierda progresista, sobre todo en Estados Unidos, juegue el papel de víctima cuando desde los medios, por un lado, trataron de justificar el asesinato de Charlie Kirk, como lo dije anteriormente, tildándolo de un montón de apelativos que hicieran que, bueno, como él era pro armas, como él era pro Trump, como él era de derecha, entonces estuvo bien que lo asesinen. O por el otro también, y eso es lo más grave y lo más indignante, ver cómo muchos influencers en Estados Unidos, muchos generadores de contenido identificados con la izquierda progresista, llegaron hasta a celebrar el asesinato de Charlie Kirk, lo cual es mucho más grave. Y otra cuestión que también, si bien no tiene nada que ver con el punto al cual yo quiero llegar con este podcast, lo sumo como dato de color teniendo en cuenta que viene a colación con todo lo que estamos hablando, aunque entraría más en teoría de conspiración que en otra cosa. O sea, me refiero a el cuestionamiento que hizo Charlie Kirk previo a su asesinato hacia el gobierno de los Estados Unidos por ese acercamiento tan grande hacia el Estado de Israel. Y de ahí se empezó a teorizar que representantes de la Mossad fueron quienes lo asesinaron. Pero es un dato que no podemos obviar, porque a ver, si yo desde mi lugar quisiera hablar manifestándome como un activista de derechas o quien
se identifica con la derecha y mucho no me convendría tener que hablar de este tema o tratar este detalle del asesinato de Charlie Kirk a colación, porque esto que pasó previo al evento que nos convoca y la razón por la cual estoy compartiendo este podcast fue un cuestionamiento por parte de Charlie Kirk hacia la derecha estadounidense. Entonces como que no nos conviene hablar de ese tema. Si es que yo me identifico con la derecha, yo no me identifico ni con derecha ni con izquierda, gente, sépanlo. O sea, me parece tan repulsiva, tan represiva y tan tóxicamente fanática tanto la izquierda como la derecha. Y esto es importante dejarlo en claro. Acá no se trata de sí o sí tenernos que ver obligados a pararnos o de un lado o del otro de esta brecha que tanto medios como instituciones proponen para que justamente estemos enemistados unos con otros y que, como decía la obra literaria de José Hernández San Martín Fierro, mientras los hermanos se pelean entre ellos, los devoran los de afuera. Y ustedes se piensan que como cristianos eso no pasa en las iglesias. No, eso porque pasa allá en el mundo. Hablar del mundo así de forma despectiva como si uno fuera de Marte. Cuando hablan así dicen no, porque eso pasa ahí en lo secular, nosotros no. Claro, porque las guerras que se arman entre liberales y conservadores no tienen nada que ver con la iglesia, ¿verdad? Y dicho sea de paso, ¿quiénes eran liberales y conservadores en la época de Jesús? Es importante aclarar esa cuestión. Los fariseos representaban el ala conservadora de la sociedad y de lo que sería el seno de la iglesia, por decirlo de esa manera, si bien el término iglesia no era utilizado en ese entonces, pero para familiarizarlo con la manera en cómo lo podemos asimilar nosotros, y le podemos decir así, era el ala conservadora de la iglesia en aquel entonces, y los saduceos eran el ala liberal, y ambos eran enemigos. Eran facciones que no se podían ni ver y tenían debates y discusiones constantes. Pero ¿saben qué? A la hora de crucificar a Jesús, los dos se pusieron de acuerdo. Entonces, si pensás que ser cristiano es ser de izquierda o ser de derecha, yo te diría que lo pienses, te lo replantees, porque a la hora de perseguir al verdadero pueblo de Dios, tanto derecha como izquierda se van a poner de acuerdo. Eso tenelo por seguro. Entonces, dicho esto y ya para cerrar, necesitamos entender hasta qué punto tomar una posición sesgada nos puede llevar a cometer atrocidades como estos influencers que celebraban un asesinato, o como quien propinó el asesinato, o como quienes trataron de ocultar la noticia o llevarla para un lado que intente de alguna manera justificar ese asesinato. O lo que es peor, aquellos que no entendieron realmente la naturaleza del asunto y tratan de establecer una guerra contra el otro bando. Y a ver, yo quiero que entendamos esto. ¿De qué manera nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, como quienes muchas veces con una suerte de arrogancia y orgullo y soberbia también, ¿por qué no decirlo?, nos adjudicamos el título de decir somos los depositarios de la fe, somos a quienes se nos transmitió el legado del evangelio? Permitimos que esa manera tan tontamente absurda de ver la realidad nos termine cegando, sesgando y haciendo que la luz del evangelio permanezca debajo de la mesa de nuestras iglesias. Y sí, también debajo de la luz de tu cuarto o debajo de la luz del lugar perteneciente al entorno en el que vos te relaciones. Por eso, si bien este hecho no es ni debe ser considerado aislado, es también a su vez el precio que están dispuestos a pagar quienes van hasta las últimas consecuencias reivindicando los valores y los fundamentos de la fe cristiana. Porque el cristianismo no es un estilo de vida, el cristianismo no es una manera de verse bien chill, bien cool, bien copado. No, ni tampoco es la herramienta a través de la cual te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Bien masivo, bro.
No. Basta de payasadas. El cristianismo es vivir una experiencia con nuestro Señor Jesús, en oración, en el estudio de la Biblia, en comunión con Él. Que eso se vaya reproduciendo en nuestro carácter, pero que eso también a su vez sea el motor a través del cual estemos dispuestos a enfrentar al poder imperante que Satanás maneja a través de todo el aparato gubernamental, todo el aparato mediático, y que tanto con valor como con convicción podamos declarar las cosas como son con un escrito está, porque eso es el cristianismo. Y para el que crea de que estoy exagerando, que soy un alarmista, lee la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, es decir, todos los que quieran comprometerse a vivir de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesús enseña, van a padecer persecución. La persecución no es un evento aislado, a nivel masivo, como si fuese allá en el futuro. Bueno, cuando el pueblo de Dios empiece a ser perseguido, ahí medio que me pongo las pilas y me convierto. No, cada vez que decidas ponerte del lado de Cristo, vas a ser perseguido de alguna u otra manera. Pero recuerda, sobre todo, que no solamente no estás solo, no estás sola. El Señor Jesús te acompaña, el Espíritu Santo te da fuerzas, te va a dar las palabras necesarias, te va a dar consuelo, sino que la recompensa va a ser grande en el reino de los cielos.